En aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entenderán, Ministerio de Sordos y Sordociegos de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Todos conocemos muchas cosas e ignoramos muchas cosas. Tener un cuerpo humano no necesariamente nos hace conocedores de cómo ese cuerpo está compuesto y cómo funciona. Tan cerca de nosotros e ignoramos tanto de su funcionamiento, de sus órganos. Ignoramos sus procesos, ignoramos la interrelación que hay entre sus partes. Y normalmente damos por sentado el funcionamiento del cuerpo y ni mente le damos. El cuerpo sigue funcionando. En el plano espiritual no es muy diferente. Somos cuerpo y alma, pero desconocemos mucho de lo que eso implica. Ignoramos muchas cosas de la interrelación entre nuestra parte material y nuestra parte inmaterial. Nos sucede que algo pasa a nuestro cuerpo y nuestras almas son directamente afectadas. Tenemos sentimientos y emociones, pero no entendemos muchas veces cómo funcionan y muchas veces no los podemos controlar. Podemos conocer intelectualmente la verdad y al mismo tiempo podemos resistirla con nuestra voluntad. Son cosas que ocurren con nosotros en el plano espiritual. Y uno de los aspectos menos conocidos del alma es el aspecto de la conciencia. La conciencia. Todos tenemos una conciencia que Dios ha puesto en nosotros. Y sin embargo, ignoramos qué es la conciencia, ignoramos cómo funciona la conciencia. Pero todos la tenemos. Y quizás, igualmente que con el cuerpo, asumimos que eso está ahí y eso sigue funcionando. Pero la gran importancia del buen funcionamiento de la conciencia queda reflejada en un texto como 1 Timoteo 1:19, cuando Pablo dice: guardando la fe y buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Un texto sobrio. Dice que muchos apostataron de la fe precisamente debido a un problema en sus conciencias. O sea que estamos hablando de un tema realmente importante. Hay relación entre la apostasía y el estado de la conciencia. Necesitamos todos una conciencia saludable. Y para eso hay algo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Y así como la salud del cuerpo no simplemente sucede, sino que tenemos que cuidarla, tenemos que hacer cosas al respecto, del mismo modo ocurre con nuestras almas, y específicamente con el tema de la conciencia. El puritano Richard Sibbes escribió: la conciencia es o el amigo más grande o el enemigo más grande del mundo. O el amigo más grande o el enemigo más grande. Wow, qué importante es la conciencia. Y es a la luz de esa importancia que he sido movido a tratar este tema en la mañana de hoy y hacerlo a partir de Hechos 24:16. Hechos 24:16, donde nosotros encontramos a Pablo decir las siguientes palabras: por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Ese es un texto digno de ser aprendido, de ser recordado. De manera interesante, una casa publicadora de antaño,
publicó una serie de sermones de puritanos. Es 6 grandes volúmenes de sermones escritos por los puritanos, recopilados de los sermones que predicaron los puritanos. Y trata toda la gama de temas, casos, doctrinas que podemos encontrar en las Escrituras. Pero el primer sermón fue sobre Hechos 24:16. En cómo debemos tener una conciencia buena para nosotros poder llevar la vida cristiana para la gloria del Señor. Y yo quisiera que veamos en primer lugar lo que el texto enseña con respecto al apóstol Pablo y su conciencia. Y en segundo lugar, lo que el texto nos enseña con respecto a nosotros y nuestras conciencias. En otras palabras, yo quiero que veamos qué enseña el texto y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. Y será una especie de resumen de lo que podemos entender de la enseñanza bíblica acerca de la conciencia. Así que veamos en primer lugar lo que el texto enseña acerca de Pablo y su conciencia. Por eso leíamos el contexto completo en la lectura bíblica en este capítulo, para tener una idea de qué estaba ocurriendo con el apóstol Pablo. Pero cada frase que este versículo contiene es importante y nos brinda información útil para poder conocer acerca de este tema. En primer lugar, él habla de me esfuerzo siempre. Me esfuerzo, es algo en lo que él se dedica por entero, por completo, se concentra. No es algo que él quiere que simplemente ocurra. Él está detrás de algo. Por eso el título del sermón, tras una conciencia irreprensible. Es algo que debemos procurar. Debemos ir tras esto. Otras versiones traducen la frase como procuro. Es algo en lo que yo tengo sumo interés. El verbo que se utiliza aquí solo aparece en este texto en todo el Nuevo Testamento. De manera que no puedo ir a otro texto de la Biblia para mostrarles cómo se utiliza este vocablo, para tener una idea con un ejemplo que nos muestre qué significa en realidad. Sin embargo, otros escritores de la época usaron el término para referirse al tipo de entrenamiento al que los atletas sometían sus cuerpos, o alguien que se quería entrenar en algún tipo de manualidad para poder hacerlo bien. Para poder tener destreza en algo, debía haber dedicación. Y de eso es que Pablo está hablando aquí. Y eso, unido con la palabra siempre, nos habla de una constante dedicación. De no ser algo esporádico, de no ser algo casual. Es algo regular y constante, es algo continuo. La idea detrás es que nos vamos a poner de esta palabra es que vamos a poner nuestro mejor esfuerzo para poder lograrlo. Todos poniendo el mejor esfuerzo para lograr lo que Pablo está procurando aquí. Y siempre. Y uno se pregunta, ¿y para qué se esforzaba Pablo tanto? Bueno, dice el texto, para tener una conciencia irreprensible. Ese era el esfuerzo. Por eso era que él se esforzaba, por conservar una conciencia irreprensible. Es algo que él simplemente busca, el que no puede ser señalado algo, una falta que haya cometido, ni contra Dios ni con los hombres, como él mismo señala más adelante. Tiene el soporte de una vida que no escandaliza. Es una buena conciencia, es una conciencia limpia. En su registro no hay cosas pendientes. Su vida no rechina con lo que él dice ser. De manera que su deseo y la intención de su corazón era tener una conciencia limpia. Pastor, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa tener una conciencia irreprensible? Bueno, ¿acaso se trata simplemente de Pablo estar libre de sentimientos de culpa? De que yo siento una paz y una tranquilidad porque
yo no me siento que nada me hace sentir culpable. Bueno, eso lo incluye, pero yo creo que hay más detrás del asunto. Hay un aspecto subjetivo de tú no sentir esa culpa y poder disfrutar de una paz. Pero yo creo que Pablo está hablando de algo más objetivo, de estar en buenos términos con Dios, de realmente no tener ningún tipo de controversia con Dios. Yo no tengo asuntos pendientes con Dios. Una conciencia irreprensible. En otras palabras, Pablo está diciendo que su conciencia no le acusa de nada indebido, pero además de esto, que está bien con Dios. Yo estoy bien con Dios, yo estoy en paz con Dios. Yo he resuelto mis problemas con Dios. Y Pablo no quería en ese sentido que ningún área de su vida estuviera fuera de los parámetros de Dios. O sea, Pablo no quería ser bueno en este y este aspecto, pero al mismo tiempo descuidar este y este otro. No, él quería que toda su vida estuviera sometida al señorío de Cristo. Y en ese sentido él dice, eso que yo procuro, lo procuro tanto en relación a Dios como en relación a los hombres. Por eso la frase que ustedes encuentran en el texto que dice, delante de Dios y delante de los hombres. Ambas cosas. Él vivía consciente de la presencia de Dios. Cuando él escribe a Timoteo en su última epístola que escribe, 2 Timoteo 1:3, le dice, doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, como lo sirvieron mis antepasados. Y dice, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Él está llamando a Dios como testigo de la manera como Él ha decidido vivir. Dios puede respaldar lo que yo digo, Timoteo. Pero oigan cómo Él dice, Dios a quien sirvo con limpia conciencia. Su vida la vivía en referencia a Dios. Y es cierto que toma en cuenta a los demás. Él mismo lo dice, delante de Dios y de los hombres. Pero Dios es la referencia más importante, sin lugar a dudas. Él mismo es quien exhorta a los creyentes de Colosas en Colosenses 3:23 y le dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Debemos hacer las cosas no simplemente para ver qué piensa la gente, sino para el Señor. Y Él que exhorta que lo hagamos así es porque Él mismo estaba determinado a vivir así. Pero no era que Pablo tenía en poco la opinión de los hombres. Él también quería que su vida delante de los demás honrara y glorificara a Dios, que su relación con los demás honrara a Dios. Por eso él vivía delante de Dios y delante de los hombres con una conciencia irreprensible. No solo quería estar en buenos términos con Dios, sino también en buenos términos con los hombres en cuanto dependiera de Él. Un texto que hace referencia a este tipo de vida consciente delante de los hombres es Romanos 13:1, donde Pablo habla a los romanos acerca de la necesidad de someternos a las autoridades superiores. Y en ese contexto menciona la conciencia. Dice en Romanos 12:1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Y luego dice en el versículo 5, por tanto es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Dice, todos debemos someternos a las autoridades. Obviamente, nosotros sabemos el precio que los apóstoles pagaron cuando las autoridades querían que ellos hicieran las cosas en contra de Dios, que pecaran. Y en ese sentido ellos dijeron, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero cuando no hay ese tipo de conflicto, debemos someternos. Y dice, por causa de la conciencia. No es simplemente decir, me están viendo o no me están viendo. Hay policía con radar. No depende de si hay policía con radar o no. Es que yo vivo con una conciencia con la que quiero agradar a Dios. Yo hago lo que hago porque quiero agradar a Dios. No sé si me están viendo o no. ¿Ven?
Y Pablo quería que ellos honraran en ese sentido a Cristo por el estilo de vida aún ante las autoridades que llevaban. Y en otros contextos del Nuevo Testamento él también habla de ese tema. Y el apóstol Pedro también por su lado. Pero ahora quiero llamar la atención a la primera frasecita que aparece en el texto. La primera frasecita que aparece en el texto es por esto. Todo lo que él ha dicho con respecto a la conciencia es por algo que él mencionó anteriormente. ¿Ven el punto? Por esto. La frase, todo lo que él dijo proviene del tema que viene tratando. Y el versículo comienza así por esa relación que hay. El versículo 1 de ese capítulo dice que Pablo fue llevado frente al gobernador romano Félix en Cesarea para ser juzgado. Y se presenta cómo presentarían cargos en contra suya. Y los judíos contrataron a Tértulo, un orador pagano que explicara las acusaciones. Y ustedes escucharon en la lectura de la palabra cómo esta persona se explaya dándole palabras de alabanza a Félix para que se sienta bien y reciban bien las acusaciones. Pero después a Pablo se le da la oportunidad de defenderse. Niega las acusaciones y les dice que no pueden representar ellos ninguna prueba porque no las hay. Pero después entonces él dice lo siguiente en los dos versículos anteriores a nuestro pasaje. Hechos 24:14. Pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como de los impíos. Es en ese contexto que él entonces dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar una conciencia irreprensible. ¿Y qué es esto entonces? Lo que Pablo está diciendo es, yo he tratado de vivir de manera coherente ante la ley de Dios y puedo presentarme con confianza ante Él en el día del juicio y de la resurrección. Pablo no llevaba una doble vida. Él no temía nada de lo que podía ser acusado con justicia porque él estaba de acuerdo con la ley y vivía conforme a la ley, en el sentido humano del término. Vamos a ver a qué se refiere simplemente con eso de irreprensible. No es que él es sin pecado, no es de eso que él está hablando. Pero hermanos, aquí nos está introduciendo un tema que es vital, crucial para la ética cristiana. La ética cristiana considera la eternidad. La ética cristiana considera el día del juicio. Y Pablo menciona el día de la resurrección, cuando justos e injustos se levantarán y comparecerán ante el tribunal del Señor. Porque para Pablo ser juzgado por los hombres palidecía en importancia comparado con el ser juzgado por Dios. Y era como si Pablo viviera continuamente pensando en las repercusiones de sus acciones y de sus actitudes aquí en la tierra. Hermanos, debemos vivir más conscientes de la eternidad. No solo considerando el aquí y el ahora, el cómo me afectan las cosas aquí. Pero es que si yo le digo la verdad, entonces no me van a dar trabajo. Es que si tú estás considerando todos los aspectos temporales, pero ¿y tú no has pensado en qué piensa Dios? ¿Y qué va a pasar en el día del juicio? Y esta no era la primera vez que Pablo hacía referencia a su conciencia. Cuando lo apresaron en Jerusalén antes de ser llevado a Cesarea, él tuvo la oportunidad de dar testimonio ante el concilio. Y dice Hechos 23:1, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Wow, no es una declaración atrevida. Él estaba seguro de lo que le estaba diciendo. En cuanto a la conciencia se refiere, yo he vivido según los dictados que la conciencia me ha dicho.
Yo no tengo asuntos de controversia en cuanto a la ley en ese aspecto. Pablo sabía que él no había hecho nada malo, excepto aquello que ofendía grandemente a los judíos, ser seguidor de Jesús. Y esa expresión de inocencia fue la que llevó al sumo sacerdote Ananías a ordenar golpear a Pablo en la boca. ¿Recuerdan ese relato? Pero además de estas expresiones que vemos en el libro de los Hechos, él dejó testimonio en sus epístolas también. Un caso es el caso de la iglesia de Corinto. A pesar de todo lo que él hizo por esta iglesia, fue tratado por ellos con mucha suspicacia. Y en las cartas que él dirige a ellos, nosotros vemos el tipo de defensa que él hacía a favor de su ministerio. Y él dice en 2 Corintios 1:12, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. O sea, yo puedo traer el testimonio de mi conciencia de que en nada me acusa en cuanto a la sinceridad con la que yo he vivido delante de ustedes. Porque él estaba siendo acusado de vivir con motivaciones ulteriores, de por qué él hacía lo que él hacía. Y él está diciendo, yo vivo delante de Dios con plena sinceridad. Y podemos ver en ese texto de paso una de las funciones de la conciencia, que es dar testimonio. Cuando se hace algo y se busca alguien que dé testimonio y le dice, sí, yo lo vi, fue así. Bueno, una de las funciones de la conciencia es dar testimonio. Entonces, alguien te pregunta, ¿y qué fue lo que pasó aquí? No, esto y esto y esto. Y la conciencia le dice, tú sabes que no fue así, papá. La conciencia da testimonio. La conciencia afirma o desmiente en tu interior si eso fue así o no. Pero por eso él dice, esa es mi satisfacción, el testimonio de mi conciencia. Cuando él le escribe a los tesalonicenses, los incluye a ellos como parte del testimonio a su favor. Dice 1 Tesalónicas 2:10, vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. En ese caso, él tenía una excelente relación con los tesalonicenses y puede decir, ellos pueden dar testimonio también. De manera que cuando alguien es acusado falsamente de algo, esa persona puede al menos tener la paz y la tranquilidad de saber que no ha hecho nada malo. La conciencia interior corrobora la realidad. Permítanme traerles un ejemplo del Antiguo Testamento. Pongámonos en el lugar de José, el hijo de Jacob. Vendido por envidia por sus hermanos. Va a parar a Egipto, donde tiene que trabajar en la casa de Potifar. Se gana la confianza de su jefe por la buena administración que hacía de todo lo que estaba a su cargo, pero termina en prisión acusado falsamente por la mujer de su amo. Y eso le llevó a pasar muchos años preso. ¿Qué fue lo que le sostuvo todo ese tiempo? Una buena conciencia. El lenguaje que Génesis usa para hablar del favor de Dios para con él es el hecho de que, pero Dios estaba con José. Dios estaba con José. Era como todo el mundo en contra de José, pero Dios estaba con José. La conciencia de José estaba limpia. Él sabía que no había hecho nada malo. Y eso hace una gran diferencia. Ahora, todo lo contrario es lo que vemos en otra parte de esa historia. Y es cuando después que José es elevado a príncipe en Egipto, los hermanos que le habían vendido llegan hasta allá buscando alimentos debido a la hambruna que había en la tierra. Y recuerdan ustedes las palabras de los hermanos cuando las cosas no les estaban saliendo como ellos querían. Cuando se presentaron por primera vez ante José, sin ellos saber que era José, ellos le dijeron,
Todos nosotros somos hijos de un mismo Padre. Somos hombres honrados. Tus siervos no son espías. Ahora, imagínense lo que pasaría por la mente de José cuando ellos dijeron, somos hombres honrados. ¡Ja! Y cuando él pide que le lleven a Benjamín, es porque a lo mejor él dijo, a lo mejor le hicieron a Benjamín lo mismo que me hicieron a mí, o peor, quién sabe. Tráigame a Benjamín, tráigame el más pequeño. Y hace que quede uno preso con ellos. Y ustedes vayan a buscar al otro. Si todavía ellos no sabían quién él era. Dice Génesis 42, 21. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Había pasado un buen tiempo. La conciencia que estaba dormida en esos hermanos, en esos terribles hermanos que fueron capaces de vender a su hermano, la conciencia dormida despertó. Después de todos esos años, lo que le hicieron a José vino a sus memorias como si hubiera ocurrido el día anterior. Acallaron la voz de sus conciencias cuando se deshicieron de José. La conciencia les decía, no lo hagan, pero lo hicieron. Después del hecho, las conciencias les dijeron, estuvo muy mal hecho eso que ustedes hicieron, pero silenciaron las voces de sus conciencias y dejaron el evento atrás. Llegaron a dormir tranquilos. Pasaron años, se habían olvidado del asunto hasta ese momento. Y ahí todo vino como si hubiera ocurrido el día anterior. Eso hace la conciencia. Y da testimonio. Habiendo visto lo que el texto nos enseña sobre Pablo y su conciencia, ahora mirémonos a nosotros mismos y veamos lo que el texto entonces nos enseña acerca de nosotros mismos y nuestras conciencias. Tener una conciencia irreprensible, como les decía, no se trata de ser perfectos. El único hombre perfecto es Jesús. Todos los demás somos pecadores. Ahora, ¿cómo limpia un pecador su conciencia? De manera que pueda decir como Pablo que tiene una conciencia irreprensible, o buena, o limpia. Bueno, según el libro de Hebreos, en Hebreos 9:14, la sangre de Cristo es lo único que puede limpiar una conciencia. Y la limpia en verdad. La deja blanquita. Y una vez limpiados y perdonados todos nuestros pecados, nosotros podemos tener comunión con el Dios Santo, con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Podemos entrar con confianza al lugar santísimo que se enseña en Hebreos capítulo 10. Se nos invita, acerquémonos. Y dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. ¿Ven? Esa limpieza provista por Dios en la regeneración nos da acceso a la presencia misma de Dios. ¡Qué bendición! No somos perfectos, pero sí perdonados, como se dice. Había un puritano, William Gurnall, que él decía, la paz de conciencia no es otra cosa que el eco de la misericordia perdonadora. Esa es una buena conciencia. Sí, yo lo hice, sí, eso es verdad, pero Dios me perdonó. Yo estoy limpiado, porque hubo confesión, hubo arrepentimiento, hubo admisión, y Dios me perdonó, Dios me limpió. Ahora bien, aquel que ha sido perdonado, ahora no dice, bueno, ya como yo tengo la conciencia limpia, hago lo que yo quiera ahora. No.
Entonces esa persona ahora anhela vivir a la luz de la realidad de esa salvación que ha recibido sin merecerla. De manera que hay un andar que es digno y que corresponde a personas que han sido rescatadas por Dios, por su gracia. Ahora en Cristo tenemos la responsabilidad de informar adecuadamente y mantener funcionando correctamente nuestras conciencias. Al principio yo les decía que con el alma no sucede como con el cuerpo. Funcionan, pero no necesariamente sabemos cómo. Con respecto a la conciencia, es bueno que sepamos qué es la conciencia y cómo es que funciona. Les decía, todos tenemos una conciencia. Cada quien tiene la suya. La tuya no es la mía, ni la mía es la tuya. Cada quien tiene su conciencia. Cuando a alguien se le dice, oye, pero tú eres un inconsciente. Eso es una forma de expresión. No es que no tienen conciencia. Todos tienen conciencia. Lo que pasa es que vamos a ver el tipo de enfermedades que hay con respecto a las conciencias. Algunos simplemente no miden sus palabras, ni sus acciones, ni sus actitudes, y no consideran las consecuencias de sus actos, pero tienen conciencia. Y un texto que lo demuestra es Romanos capítulo 2, versículo 14. Dice el apóstol Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándoles unas veces y otras defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. ¿Qué vemos en ese texto? La realidad de que Dios puso conciencia en todos los hombres, pero también vemos algo acerca de la función de la conciencia. Defiende y acusa, dependiendo del caso. La conciencia puede servir como fiscal, abogado defensor y juez. Porque la conciencia puede decir, él no lo hizo, o yo acuso que él lo hizo, y puede declarar un veredicto, inocente, culpable. Eso hace la conciencia. Si lo que hacemos está mal, nos va a acusar, y si está bien, nos defiende. Dios ha dejado la conciencia como un representante suyo en nuestro interior. Por eso los puritanos llamaban la conciencia el alguacil de Dios. ¿Ustedes recuerdan esa película de vaquero que siempre había un alguacil con una estrella? Bueno, la conciencia es ese alguacil dentro de nosotros, de parte de Dios. Los puritanos también lo llamaban el espejo del alma, porque es donde uno puede ver realmente lo que uno ha hecho, si estuvo bien, si estuvo mal. En su libro Guerra Santa, Juan Bunyan lo llama el señor archivero, toma nota de todo. Podemos defendernos con uña y diente, podemos hacer creer a los demás algo que no es, pero dentro de nosotros mismos hay una voz de Dios que nos dice las cosas como son. Tu conciencia. Y el versículo 16 trae a colación algo que habíamos visto con respecto a Hechos 24, y es el tema del día del juicio. La conciencia trae el día del juicio a este momento, a la actualidad. La conciencia es lo que te hace pensar qué va a pasar con respecto a eso en el día del juicio. ¿Qué va a pasar con respecto a eso que hiciste, a eso que dijiste el día del juicio? Me gusta la manera como la Nueva Versión Internacional traduce el versículo 16. Dice, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona. Así sucederá. ¿Cómo así? O como la conciencia que acusa o defiende. Así sucederá. La conciencia juzga cosas aquí que Dios juzgará en la eternidad. Y puede ser algo muy íntimo. Nadie lo sabe. Tú y Dios. Y tu conciencia da un veredicto. Aquí la conciencia puede ser ese gran amigo, como te decía, o ese gran enemigo, dependiendo de cómo veas la opinión de la conciencia.
Una conciencia que te puede librar de problemas. Dios puso esa conciencia en nosotros para ayudarnos, para que sea una bendición en librarnos de cosas. De manera que un joven puede estar lejos de sus padres, puede que sus padres no estén viendo lo que está haciendo, puede que sus padres no sepan lo que está viendo en la computadora, en el celular. Él puede que no estar solo completamente, pero la vista de Dios, los ojos de Dios están allí. Y debe tener esa conciencia. Como si yo trajera el día del juicio a ese momento. ¿Y qué hará Dios con eso que yo estoy haciendo? ¿Recuerdan ustedes a Pepe Grillo de Pinocho? El inventor de Pinocho quería que Pinocho fuera un niño real. Y aparece el hada azul que le da vida a su marioneta. Sin embargo, mantiene todavía el cuerpo de madera. Y lo que el hada hace es asignarle a Pepe Grillo para que actúe como la conciencia de Pinocho y le pueda alejar de problemas y de malas decisiones. Porque, ¿cuál era el problema de Pinocho? ¿Ustedes recuerdan? Las mentiras. Cada vez que decía una mentira, la conciencia quería librarle de problemas. Pero él se metía en problemas por su falta de honestidad. La conciencia es eso que debería ayudarnos a ser obedientes sin importar las consecuencias, a ser honestos. Cuando tenemos que decidir entre escuchar los malos consejos de los demás y la voz de la conciencia, debemos hacer lo que la conciencia nos dice. La conciencia trata de evitar que hagamos lo malo, y si lo hacemos, nos ayuda a reconocerlo y a enmendar nuestros caminos. Y en ese sentido, una conciencia que funciona bien es una enorme bendición. Pero con la caída en el pecado, el hombre quedó bien afectado con respecto a su conciencia. Es la regeneración lo que nos permite funcionar con una conciencia restaurada que se va santificando, exponiéndonos a la palabra. Y esa conciencia se va santificando también. De manera que ahora, como Pepe Grillo, podemos ver la conciencia como una ayuda invaluable que nos libra de males y nos encausa por la vía correcta. Dice Romanos 14:22, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Porque la conciencia le dice, eso está bien. Tú estás bien. Primera de Juan 3:21, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Si la conciencia no nos condena, hay confianza delante del Señor. Si queremos gozar de la bendición de Dios, hay cosas que hay que hacer. Vive según los dictados de la conciencia. Es Pablo que en las dos secciones principales del Nuevo Testamento que habla acerca de la libertad cristiana, nos enseña que nunca debemos ir en contra de la voz de la conciencia. Nunca. Imagínate que algo no sea pecado, pero que tú sí lo ves como pecado. Repito, la Biblia no dice que sea algo pecaminoso, pero para ti es algo pecaminoso hacer esto o aquello. Si tú actúas en contra de la voz de tu conciencia, tú estás pecando. Aunque en la Biblia no sea pecado eso. ¿Por qué? Porque tu intención fue pecar. Porque tu intención fue irte por encima de lo que tú sabías que es pecaminoso. Y eso hace que tu acción sea pecaminosa. Ese es el argumento de Pablo en Romanos 14 y en 1 Corintios 8. Hermanos, nosotros debemos ser sensibles a la voz de Dios y a la voz de la conciencia. ¿Cómo pedía oración el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 13? Él dijo en Hebreos 13:18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Lo interesante del texto es que nos ayuda a entender lo que es una buena conciencia.
Oren por nosotros porque nosotros tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Tenemos la intención de hacer las cosas bien. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Está tu conciencia en salud? Permíteme decirte algo sobre las enfermedades de la conciencia, para poder hacer el análisis. No se trata simplemente de un virus que viene de afuera y afecta tu conciencia, sino que nosotros mismos podemos hacer daño a nuestras conciencias. Podemos hacer que sea insensible o podemos hacer que sea hipersensible. Está, por ejemplo, la conciencia mal informada. Es la conciencia que ha sido educada de tal manera que puede llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. El hecho es que está mal informada, pero sigue funcionando. No deja de funcionar por eso. Y el problema es que puede desviarnos en lugar de ayudarnos. Puede hacernos evitar cosas que no necesariamente son malas y puede hacernos hacer cosas que sí lo son. Un legalista, por ejemplo, puede evitar hacer algo en lo que él realmente tiene la libertad de hacer y al mismo tiempo transgredir la palabra de Dios en otro aspecto en lo que él cree que está bien. Pero él se empecina en ese otro aspecto. Y puede que a la persona le falte información, pero también puede ser que esté engañada o extraviada con enseñanzas equivocadas. Para que la conciencia funcione correctamente, tiene que estar informada con la palabra de Dios. Mientras más tú creces en el conocimiento de la voluntad de Dios, más probabilidad puedes tener de que tu conciencia funcione apropiadamente. También está la conciencia sobreescrupulosa. Relacionado a lo anterior es cuando una conciencia hace mucho de los deberes externos y de otros asuntos de menor importancia y sin embargo en lo que es realmente de Dios, eso no le importa tanto. Saturamos la conciencia de reglas y otras cosas quedan fuera. El problema con esa conciencia es que normalmente se pronuncia en contra de otros que violan lo que él considera que está mal y al mismo tiempo se da licencias que contaminan su alma. ¿Qué fue lo que pasó con los fariseos? ¿Recuerdan a Cristo en Mateo capítulo 23? Las acusaciones que Cristo les da a los fariseos es: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Guías ciegos que coláis el mosquito y se tragan el camello. Entonces limpian lo de afuera y por dentro están llenos de corrupción. Una conciencia sobreescrupulosa en cosas que Dios no ha llamado que tengan esos escrúpulos. Y otro texto sobre eso es 1 Timoteo 4, los versículos 1 al 3. Es el contexto cuando Pablo les dice que vendrán doctrinas del mismo infierno y que prohibirán casarse y abstenerse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Son sobreescrupulosos y al mismo tiempo tienen una conciencia cauterizada, que lo veo en un instante. También está la conciencia dormida. Dormida. Es una conciencia en silencio. Es muy común y dominante en los incrédulos. La Biblia habla de gente que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. La conciencia ha hablado y ellos no prestaron atención. Pero puede pasarle a creyentes también. David cayó su pecado por largos meses y tuvo que venir Natán y despertar la conciencia dormida. Solo así él pudo admitir que había pecado. La conciencia dormida es indiferente a cosas en las que debe de reaccionar. Y cuando esa conciencia dormida se complica, entonces se puede caer en la conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada. Eso sucede cuando se desarrolla y se afianza el hábito de ignorar las advertencias de la conciencia. La voz se escucha cada vez más débil, más tenue, hasta que desaparece. Dice 1 Timoteo 4:2, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y la condición de alguien así es muy triste.
En Marcos 3:5 dice que Cristo se entristeció al ver la dureza de sus corazones. Y Pablo en Efesios 4, cuando habla de los gentiles, dice que ellos andan en la vanidad de su mente y le dice a los creyentes: ya no andéis así como andan los gentiles, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero lo que me llama la atención no es que él hable de cómo están los gentiles y esos paganos viviendo en la dureza de sus corazones y de manera insensible. Es que traiga esa advertencia a los hijos de Dios y les diga: no anden como los gentiles. Es el riesgo, hermanos, de qué hacemos con nuestras conciencias. Si nuestras conciencias han sido lavadas en la sangre de Cristo, ¿la vamos a contaminar amando el pecado que Cristo aborrece y por causa de cual fue a la cruz del Calvario? Es triste, este texto, uno no quisiera tenerlo. Pablo, pero ¿por qué nos adviertes de esto? Nosotros no vamos a caer ahí. No lo digas tan rápidamente. Cuidado con la dureza del corazón. Si tu conciencia está durmiendo, cuidado que no se cauterice. Dice en Tito 1:15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. ¿Está tu conciencia despierta? ¿Está durmiendo? ¿Qué tan claro te está hablando? ¿Prestas atención a lo que te dice o tratas de silenciarla? Si está durmiendo, ten cuidado de que no se cauterice. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Oigan, cada día. Oigan, cuánto lo necesitamos. Mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Necesitamos exhortarnos unos a otros. Amado hermano, no se pueden ver físicamente por el distanciamiento. Llama a tu hermano, llama a tu hermana. Ten comunión con tus hermanos, sé de bendición a tus hermanos. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Postergar los tratos que tú debes tener con Dios no soluciona el problema. Postergar los tratos y problemas que tiene con otros no soluciona el problema. La conciencia tiene la particularidad de que puede mantenerse recordando cosas después de muchos años, como yo les decía. Clara Boothe Luce fue una escritora y embajadora norteamericana. Cuando tenía 75 años se le preguntó si ella tenía algo que le remordiera la conciencia. Y ella respondió: sí, debía haber sido mejor persona, más bondadosa, más tolerante. Algunas veces despierto en medio de la noche y recuerdo a una amiga de la infancia que tuvo un tumor cerebral. Me llamó 3 veces para que fuera a verla. Siempre estaba demasiado ocupada y cuando murió me sentí profundamente avergonzada. Todavía lo recuerdo 55 años después. Hermanos, ¿cómo podemos vivir sin tener esos lamentos posteriores? Si no es ahora viviendo con una conciencia saludable. La conciencia mira hacia adelante a lo que tú piensas hacer o dejar de hacer. Y luego mira hacia atrás a lo que hiciste o dejaste de hacer. Y te dice: di la verdad y no mientas. Y después nos dice: debiste haber dicho la verdad. Y por eso surgen sentimientos de culpa por controversias no resueltas. No solo por cosas que hicimos, sino también por cosas que debimos haber hecho y no hicimos. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Santiago 4:17.
Soluciona bíblicamente tus problemas de conciencia, porque de lo contrario tu relación con Dios será seriamente afectada. Uno no espera cuando uno lee un texto como 1 de Pedro 3:7, encontrar allí una referencia a la oración. En el contexto se habla de la forma en que los esposos tienen que tratar a sus esposas. Y Pedro entonces introduce la oración. Y si vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. O sea que yo tengo que tratar a mi esposa así para que mis oraciones no sean estorbadas. Yo creo que está haciendo referencia al hecho de el problema de conciencia que vamos a tener. Si nosotros tratamos ásperamente a nuestras esposas y después vamos a la presencia de Dios a orar, pues sí, Señor, yo te ruego que tu reino se expanda en la tierra. Entonces tú tratas a tu mujer de esa manera y ahora tú estás buscando con tu carita linda la presencia de Dios. Contradicción, la conciencia gritándonos, resuelve el problema. Pero no, la vida sigue como si nada hubiera pasado. Pues sí, mi amor, ¿qué? Y entonces, no, una de las cosas que debemos hacer para el mantenimiento de una conciencia limpia es confesar nuestros pecados al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué bendición! Y en las ocasiones que involucre a otros, confesar nuestras faltas a las partes involucradas. Pecamos contra otros o pecamos ante otros. Y eso debe hacernos llevar el reconocimiento de nuestros pecados a oídos de otros. Siempre debemos confesar nuestras faltas de las que estamos conscientes. Esa era la determinación de Pablo. Una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres.